4. Aunque el cuerpo es más liviano que el público en general, las viejas escaleras gritaban y se quejaban constantemente. La razón por la cual el hábito de subir corriendo las escaleras como si estuviera dando un paso con un pie da tanto miedo, ya que dar el siguiente paso se ha pegado al cuerpo, puede ser porque el grito patético se considera lamentable. Como de costumbre, subió con pasos mucho más ligeros que el crujido de las escaleras, y se detuvo cuando vio el rostro de un hombre de mediana edad parado frente a su puerta. «Tío Nikolai, ¿cuándo viniste?» Mientras nos acercábamos, mientras hablábamos íntimamente, el hombre que levantó la cabeza al escuchar los pasos preguntó con impaciencia. «¿Dijiste que fuiste a ver a Sanov hoy? ¿Cómo te va? ¿Has hablado conmigo? ¿Qué dijiste?» «Sé que estás nervioso, pero no era algo de lo que hablar en la puerta principal». En lugar de responder, Liwan rebuscó en su bolsillo, sacó la llave y la metió en el agujero estrecho. El ojo de la cerradura en la puerta no es una excepción en los edificios desgastados, por lo que era bastante difícil abrir la puerta incluso si tenía la llave, a menos que ya estuviera acostumbrado a ella a través de muchos años de experiencia. Después de un par de chillidos, abrió la puerta, miró a Nikolai y dijo: «Hablemos adentro. Acabo de tomar té negro y está bueno». Nikolai vaciló y pronto siguió a Lee-won a su casa. En una mansión angosta con una habitación, una sala de estar y un baño barra diagonal inodoro, Lee-won usa la sala de estar como oficina y la habitación como dormitorio. Tan pronto como abrió la puerta, llevó a Nikolai a la oficina barra diagonal sala de estar, que fue inmediatamente seguida, sacó una olla de la pequeña cocina, vertió agua y preparó una taza de té. Sacó la taza de té del invitado y su propia taza, calentó el interior con agua caliente una vez y sirvió té negro. El té negro que obtuve a cambio de expulsar a los gánsteres que actuaban como en Paen no era caro, pero olía bastante bien. Mezcle un poco de brandy y agregue leche y estará bien. ¿Puedo traerte un poco de leche? Ok. Solo un limón, por favor. Lee-won, quien sacó un limón del refrigerador, lo puso en rodajas y preparó una taza de té caliente para Nikolai y una taza de té con leche con brandy y leche para él. Regresó a la sala de estar donde Nikolai estaba esperando. En primer lugar, creo que será más difícil de lo que esperaba. Hay una carta escondida en Sanov. ¿Una tarjeta? Nikolai preguntó sin siquiera beber el té que Lee-won le había dado. Lee-won probó su té con leche y sin darse cuenta frunció el ceño. Agregué demasiado brandy. No parece que vayamos a soltar a Sanov fácilmente. Por supuesto, en primer lugar, no habrían pensado en ningún compromiso. No habrá compensación mínima. ¿De qué estás hablando? ¿Quién diablos qué? Nikolai, que había estado hablando apresuradamente, hizo una pausa por un momento. Tal vez la mafia. Lee-won asintió con calma ante su voz interrogante, dudoso e incluso respirando en voz baja. No estoy seguro, pero lo he visto con un hombre inusual. Digo César, ¿sabes? Nikolai sacudió la cabeza con desconcierto, pero no había sangre en su rostro. Lee-won vaciló y abrió la boca. Escuché rumores de que hay una mafia detrás del senador Sanov, pero parece seguro. Miré un poco a mi alrededor. Lo más probable es que sea del lado de Sergeev. Tal vez ese hombre sea un ejecutivo. Lee-won sacó la tarjeta comercial que había recibido del hombre y mostró su espalda. Tan pronto como vio la oración impresa en pan de oro, la respiración tranquila de Nikolai se detuvo. Tan pronto como vio su rostro pálido, su sangre se drenó, Lee-won se sintió avergonzado y avergonzado. Ya se había decidido la victoria o la derrota. Sanov solo es difícil, pero una de las organizaciones más grandes de Rusia, Sergeyev-Brani. El escudo de Sergeev, estampado con orgullo en su tarjeta de presentación, significaba que era un ejecutivo de alto rango dentro de la organización. Si los ejecutivos venían a la oficina a hablar con ellos, la situación ya había terminado. Nikolai lo perderá todo. Las manos temblorosas de Nikolai agarraron la copa y se la llevaron a la boca. El té, que había sido debidamente nivelado, se derramó y vertió, pero él no se dio cuenta. Fue solo después de que bebió el té en voz alta que pareció haber calmado su conmoción hasta cierto punto. Con solo escuchar el nombre de Sergeev, Nikolai ya había perdido todo su espíritu de lucha. ¿Y ahora qué debo hacer? Se trata de cómo vas a vivir en el futuro. Lee-won vio pasar ante sus ojos a todos los que no podía perder, incluida su hija pequeña, su esposa, que todavía estaba en pleno embarazo, y un puñado de trabajadores de la fábrica. Es imposible proteger la fábrica. En vez del punto. En lugar de... Los ojos de Nikolai se abrieron como si estuviera sorprendido por el hecho de que había una alternativa. Lee-won abrió la boca con cuidado. No puedo quitármelo así que tengo que pedir dinero. ¿Dinero? Nikolai se sorprendió por las palabras inesperadas y repitió solo las palabras de Lee-won. Lee. Won asintió brevemente y luego continuó. Es una reclamación de daños y perjuicios por adquisición indebida. Por supuesto, Sanov nunca se comprometerá. Parece imposible convencerlo. Pero... Nikolai se apresuró a decir las siguientes palabras. Lee-won entrecerró los ojos.
será diferente para la mafia. Este es un regalo del senador Zhanov. Lo que Yuri sacó fue un pequeño objeto rectangular. César, que había desatado la cuerda que la había envuelto cuidadosamente, abrió la caja con una mirada de molestia en su rostro. Dentro había una pluma estilográfica de una compañía famosa que se vendió recientemente por tiempo limitado. Limitado a 100 piezas, el pedido anticipado se agotó en una hora, por lo que actualmente no está disponible y se vende a un precio cercano a 10 veces el precio original en una subasta, pero rara vez se ve. Yurich abrió la boca cuando vio a César mirando la estilográfica que incluso tenía sus iniciales grabadas en oro. Es algo que estabas buscando. El senador Zhanov lo sabía muy bien. Debe haber oído de alguien que César tenía el pasatiempo de coleccionar plumas estilográficas. El hecho de que pudo encontrar y salvar una de las pocas colecciones que no coleccionó es una indicación de que ese alguien sabía sobre César. Al ver los ojos plateados que destellaron hacia él, Yuri se sobresaltó sin saberlo. UPS. Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Era como si Yuri hubiera hecho una confesión. Por supuesto, incluso si Shichimi se hubiera roto, César lo habría descubierto. Hubiera dicho que no me gustan los hombres que hablan mucho. César habló en voz baja y abrió la tapa de la pluma estilográfica. Yurich se disculpó apresuradamente e inclinó la cabeza. Lo siento. Cuando el senador Sano preguntó qué le gustaría darle al zar como regalo, pensó que estaría bien. Tendré cuidado en el futuro. César no respondió. Yuri, que dudaba en vigilarlo, mantuvo la distancia y luego agregó. Dijo que esto es solo un saludo, y una vez que se arreglen las cosas, se hará un caso aparte. ¿No estás contento con algo? César expresó fácilmente sus verdaderas intenciones. No, me gusta. Aunque pensó que era inesperado, el rostro de Yuri se iluminó en un instante. Sin siquiera mirarlo, César miró la punta del plumín y torció los labios. Tan incómodo. Por un momento, Yuri se dio cuenta de la sensación de que su cerebro se estaba congelando. Al mismo tiempo, su mente se quedó en blanco y no pudo decir palabras halagadoras o excusas. Cabreado a ese hombre cuando respiré hondo por temor a secarme la boca, escuché un golpe sordo y, después de un rato, entró un subordinado que vigilaba el frente de la oficina. Lo siento, zar. Quien vino hice una promesa. Yuri estaba profundamente agradecido por el oportuno visitante. Sacudiendo su pecho con un suspiro de alivio, rápidamente cambió de tema y preguntó. ¿Quién dijiste? Debería haber revisado el horario del zar hoy. Sí, parece que me contactaron, pero no estaba escrito en el cronograma. Quiero decir, se trata del senador Zhanov, y él es abogado de un hombre que dice algo sobre Nikolai. Dicen que están buscando a César. En respuesta a la adición cautelosa, Yuri rápidamente se volvió hacia César y trató de explicarle. Te lo dije la última vez. Di no. César interrumpió las palabras de Yurich como si no hubiera necesidad de escuchar. No tengo nada que decir o escuchar al respecto. Dile que luche tanto como quiera. Porque nada cambia. Está bien. Ante las frías palabras de César, su subordinado rápidamente inclinó la cabeza y salió de la oficina. Yuri habló apresuradamente sin alterar su estado de ánimo. En palabras del senador Zhanov, él quiere que nos presentemos ahora. ¿Qué tengo que hacer? Retira esto. No era la respuesta a la pregunta que hizo Yuri. Dijo Eurich, mirando la estilográfica que César había dejado. Pero se dice que es un artículo de pedido especial. ¿Puedes conseguir algo de esto? Puede que se sienta ofendido porque el senador Zhanov ignoró su sinceridad. No hubo tiempo para hablar más ante el fuerte ruido repentino. Sorprendido, Yurich se levantó reflexivamente de su asiento y César también miró hacia la puerta. La puerta se abrió con un ruido violento de patadas, y Yurich, quien inmediatamente tomó la vereta de sus brazos, se dirigió directamente hacia el arma. Al mismo tiempo, vio aparecer al hombre y sus ojos se abrieron con sorpresa. Pareces ocupado, César. Con esas palabras, Yuri miró el atractivo y apuesto rostro del abogado con una sonrisa en su rostro. Inconscientemente encantado. 5. Se hizo el silencio en la espaciosa oficina. Liwan abrió la boca mientras afinaba la apariencia desaliñada que había obtenido tras la esperada lucha. Me disculpo por la mala educación. También estoy muy ocupado, por lo que no siempre puedo hacer tiempo para ello, así que no tengo más remedio que hacerlo. Te llamé con anticipación, pero seguías mintiendo que no lo hiciste, así que no había otra manera. César miró el rostro sonriente de Lee Won sin decir una palabra. El cabello excepcionalmente negro, solo la parte que recibió la luz, estaba misteriosamente teñido de negro azulado, dándole brillo. Cuando sonreía, sus ojos largos y delgados de unicornio se inclinaban rápidamente como una luna creciente, haciéndola parecer terriblemente obscena. Después de arreglarse la corbata, sus largos dedos apartaron el cabello suelto y su aspecto desordenado pronto volvió a la vida. Pero lamentablemente más bien parecía más decadente. Prefiero tener la ropa arrugada y hecha un lío.
Entonces no tendría un fuerte deseo de rasgar esa camisa limpia y atarme las muñecas con una corbata. Yuri, que había tragado saliva seca en voz alta sin darse cuenta, se dio cuenta tarde de la realidad y se apresuró a poner a Beretta en sus brazos. Sar. César, que había estado mirando a Li Wan hasta ese momento, abrió la boca ante la voz que lo llamaba como si fuera a hacer algo. Hubiera dicho que no te vería. También dije que no tengo tiempo, pero ahora. Lee Won, que respondió a las palabras de César sin pasar por Eurich, dio un gran paso, enderezó la espalda y lo miró. ¿Dijiste hola la última vez? Se trata de la fábrica que el senador Zdanov está tratando de llevarse. Supongo que tienes mucha influencia sobre él, ¿estás equivocado? César, que estaba sentado con las piernas cruzadas, hundido profundamente en el sofá de cuero para una persona, sacó una caja de cigarros de sus brazos con una cara indiferente. Bueno, no lo sé. Lee Won, que estaba mirando a Yuri, que rápidamente sacaba un encendedor y encendía la punta del cigarro, dijo. Te conocí en la oficina del senador Zdanov, ¿no te acuerdas? Obviamente, te di una tarjeta de presentación y me presenté. César no respondió de inmediato a la pregunta con una pronunciación moderadamente quebrada, ya sea intencional o tartamudeando, sino que solo respiró hondo el humo del cigarro. Después de unos segundos de pausa, dejó escapar una larga bocanada de humo antes de abrir la boca. ¿Eso pasó? Lo siento. No recuerdo porque todas las caras de los asiáticos están ahí. Ante eso, Yuri estalló en una carcajada corta y suave. César estaba ignorando a Li Wan con una cara inexpresiva. Lo que hizo Li Wan en el momento siguiente fue algo que ninguno de ellos esperaba. Yuri ni siquiera tuvo tiempo de detener a Lee Won, quien inmediatamente extendió la mano y tomó la pluma estilográfica que estaba sobre la mesa como si la arrebatara. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. La punta afilada de la pluma estilográfica atravesó violentamente el grueso cuero del sofá y un sonido sordo estalló como una explosión de aire. Detrás de la pálida mirada de Yurich, quien jadeó sorprendido, estaba César, aún recostado en el sofá de cuero. César lo miró fijamente con un cigarro en la boca, sus ojos negros oscuros mirándolo fijamente. En su visión, una pluma estilográfica pegada junto a su sien y los largos dedos de Li Wan que aún la sujetaban con fuerza se reflejaban en sus ojos. Este hombre intrépido, que carece de audacia, se atrevió a poner una pluma estilográfica justo al lado de la cara de César Alexandrovich Sergeev. Yurich estaba tan sorprendido que su mente se quedó en blanco. En ese momento, el abogado, que estaba inclinado sobre el estómago de César, abrió la boca. Ahora lo recordarás. Ante el sonido de su voz baja, Yuri frunció el ceño, incapaz de hablar. César, aún sin palabras, abrió la boca lentamente. Café helado. Sus ojos gris plata se oscurecieron. Estoy seguro de que lo sabes. La voz tranquila y apagada parecía recorrer todo su cuerpo en secreto. Lee Wan, que lo miraba en silencio, levantó la espalda. Miró a César mientras estaba de pie y de repente sonrió. Yuri se sorprendió de nuevo. Como si no supiera nada de lo que acababa de suceder, miró a César con una brillante sonrisa. Entonces, ¿continuamos? Pasó el silencio. Mientras enfrentaba a César, que lo miraba con ojos delgados sin decir una palabra, Li Wan continuó. Estoy aquí por las fábricas y las tierras que el senador Zdanov está tratando de extorsionar a mis clientes. Supongo, pero parece que estás ayudando. Deliberadamente cortó la conversación, pero César no abrió la boca. Entonces, solo estaba mirando a Li Wan con una expresión extraña como si quisiera decir algo. Lee Wan agregó un propósito sin arrastrarlo por mucho tiempo. Como ya sabrán, el senador Zdanov está siendo investigado por años de corrupción y corrupción. La posición de los legisladores en el partido es bastante inestable y, desde el punto de vista del partido, creo que puede eliminar a muchos concejales que han perdido el corazón por las próximas elecciones. A César, que todavía estaba sin palabras, Li Wan sonrió brillantemente. Entonces, ¿no es solo cuestión de tiempo antes de que el senador Zdanov sea arrestado pronto? Yurich metió la mano en el bolsillo interior del traje, como si fuera a dispararle cada vez que diera una orden. Sin embargo, Li Wan continuó hablando mientras mantenía su mirada fija en César. Si eso sucede, recibirá una verificación de antecedentes insatisfactoria, y mucho menos el precio que prometió. Nunca sería bueno para la organización. La voz de Li Wan se hundió como si lo estuviera tentando. No querrás ser un ejecutivo de la mafia y hacer cosas que no beneficien a la organización, ¿verdad? Pasó el silencio. En la tranquila oficina, Li Wan y César se miraban tenazmente, sin siquiera parpadear. Esta vez también, fue Li Wan quien abrió la boca. Los documentos que desea revisar están adentro, así que mírelos y contáctenos. Si no recibo una llamada dentro de 3 días, volveré. Era una voz increíblemente limpia, pero no podía sentirme aliviado. En cuanto a por qué esas palabras suenan como intimidación, cualquiera que mire la pluma estilográfica todavía en la silla lo entendería.
Li Wan solo dijo sus propias palabras, puso el maletín que había traído sobre la mesa y se fue con una breve sonrisa en lugar de saludar. El silencio que volvió fue bastante diferente al anterior. ¿Qué es ese niño? ¿Quién se atreve a hacer algo así? ¿Estás bien, Sar? ¿Hay heridos? Yuri, quien se despertó tarde, estaba enojado como si fuera absurdo. Habló rápidamente, pero César no respondió. Yuri, que estaba impaciente y se culpaba a sí misma por solo mirarla con el rostro en blanco, pensó seriamente si debería traer a Li Wan y ponerle una bala en la cabeza. ¿No deberíamos atraparlo de inmediato y cambiar su hábito? Esperó impaciente como para dar una orden, pero César lo ignoró y giró la cabeza sin decir una palabra. La mirada de César se dirigió primero a la pluma estilográfica incrustada en el sofá. Mirando su rostro, que aún no había cambiado de expresión, Yuri mantuvo la boca cerrada con una expresión rígida. Independientemente de la reacción de Yurich, los largos dedos de César acariciaron suavemente la pluma estilográfica fría. Yuri contuvo la respiración y lo miró como si le estuviera acariciando con sus suaves dedos. En el momento siguiente, César, que lo sacó de inmediato, lo tiró. La pluma estilográfica se estrelló contra la pared, haciendo un ruido de viento terriblemente fuerte, y pronto se rompió por completo y rodó por el suelo. No puedo devolverlo. La piel de gallina de Yuri estalló ante la voz seca que aún no se podía sentir en absoluto. Dijo César, girando la silla y mirando directamente por la ventana. Háblame de ese hombre. Mis relaciones familiares, mi ciudad natal, mi escuela y cuántos libros tengo. ¿Te refieres a ese abogado? Pero... Desconcertado por la orden inesperada, Yuri, que estaba a punto de preguntar el motivo, rápidamente inclinó la cabeza y respondió, entiendo. Los ojos gris plateado de César se rasgaron con un extraño brillo. Siempre quise tener un tigre. El club secreto, que recientemente ha sido conocido en secreto por los ricos, está ubicado en un lugar apartado, a pesar de su reputación. En las afueras de la ciudad, donde pasa poca gente, los autos de lujo se pararon uno por uno, y los hombres grandes que custodiaban el frente del club se les acercaron, verificaron sus identidades y los guiaron al interior del club a través de una puerta separada. No importaba quién era el dueño del club o para qué estaba construido el club. Con que consigas lo que quieres, es suficiente. Y hubo tantas solicitudes como personas visitando el club. Nada era imposible. Si tan solo tuvieras dinero y poder. Vamos, hermano. Dmitri, que había estado disfrutando sentado con varias mujeres en una mesa grande en su habitación privada, abrió la puerta y vio entrar a César, e inmediatamente levantó una mano para darle la bienvenida. El gerente, que cortésmente guió a César a la mesa, se volvió hacia un lado y César tomó la mano de Dmitri sin una expresión especial. Pero como si un fuerte apretón de manos no fuera suficiente, Dmitri tiró de César con fuerza y lo besó apasionadamente en la mejilla. César fue paciente, pero no sus labios. Hasta aquí. César, quien detuvo el beso de hablar brevemente, se sentó frente a él, y luego Dmitri puso una expresión de insatisfacción en su rostro. Me dejaste hacerlo cuando era joven. Porque yo era joven. César habló con amargura y vació el vaso frente a él de inmediato. Una mujer sentada a mi lado llenó un vaso de vodka. A los 5 minutos de la llegada de César al club, ya estaba rodeado por decenas de mujeres. Para complacer a César, lo miró, pero no estaba dispuesto a frotar su cuerpo y temblar ante él porque ya sabía la verdadera identidad del hombre. Además, todo lo que tienen que hacer es contener la respiración, esperar y entregar sus cuerpos cuando un hombre los quiere. Sin embargo, a diferencia de las mujeres del lado de César, que estaban tan nerviosas y se miraban fijamente, las mujeres que rodeaban a Dmitri se reían a carcajadas, tocaban y besaban su cuerpo. A diferencia de César, que recordaba a un lobo plateado, Dmitri, que tenía cabello castaño oscuro y ojos verde oscuro, era muy diferente en apariencia y personalidad. Incluso la atmósfera que se revela claramente por la enorme mesa frente a frente. Por un lado, la ola de frío del Ártico está furiosa, y por el otro lado hay una selva tropical. Aunque son primos, tal vez sean tan diferentes. Cada vez que los veía, la gente siempre pensaba lo mismo. Una vez más, a diferencia de César, que ni siquiera miró a las mujeres, y mucho menos las tocó, no era suficiente sentarse con una mujer en cada brazo, parecía demasiado ocupado para hacerlo. Si incluyes a las mujeres que empujan a la mujer del brazo de Dmitri de inmediato y luchan por su lugar, más de 10 mujeres se amontonan alrededor de Dmitri. Pero mientras tanto, Dmitri no descuidó ni uno solo. Una vez más, la belleza, que no había logrado ocupar el asiento junto a Dmitri, sonrió mientras él sonreía y frotaba sus labios contra su pecho expuesto. Entonces, César. Dmitri, uno de los pocos que lo llamó por su nombre, sonrió ante el rostro relajado de la mujer y continuó. ¿Cómo van las cosas? César respondió brevemente. Favorablemente. Dmitri frunció el ceño mientras se llevaba el vodka a la boca. El gerente, que lo miraba como una señal, hizo una seña rápidamente. Las mujeres que se habían estado reuniendo como un enjambre con él se levantaron de inmediato y desaparecieron en un instante. La mesa,
que había estado repleta de mujeres hasta hace poco, rápidamente se quedó sola. Incluso después de que el gerente desapareciera, Dmitri apartó la vista de la puerta de la habitación privada bien cerrada y miró a César. ¿Has visto los documentos sobre Stanov? César una vez más respondió brevemente. Seguro. Pero vas a continuar. En respuesta a la pregunta de Dmitri, César no dijo nada esta vez. Su primo, Dmitri, es un ex KGB y ahora el dueño de este club secreto. A pesar de su trabajo anterior, todavía era conocido como la KGB. No hay información que no pueda tener en sus manos. Esta es la información que me dio Dmitri, así que es cierta. A diferencia de antes, Dmitri habló con una cara bastante seria. Todavía aguantamos, pero si el equipo de investigación encuentra uno decisivo, terminará de inmediato. Basta, César. Si Stanov te está molestando, me encargaré de eso. Los labios de César se torcieron con frialdad. ¿Crees que tengo miedo de algo como Stanov? En respuesta a la respuesta tranquila y lenta, Dmitri se retiró de inmediato. Por supuesto que no lo creo. Bien entonces. El propio César sirvió vodka en un vaso vacío. Dmitri lo miró y abrió la boca. Aún así, no hay nada que ganar de todos modos, así que ¿no sería mejor deshacerse de él? Ante la pregunta en un tono ligeramente suavizado, César inesperadamente sonrió brevemente. Para domar a un tigre, necesitas alimentarlo. ¿Tigre? Dmitri inclinó la cabeza, pero César vació el vodka sin más explicaciones. Dmitri abrió la boca. Al verlo ponerse de pie voluntariamente. Dijeron que Mikhail se cayó. César se enderezó y lo miró. En Rusia, Mikhail es un nombre común, pero hablan de un solo Mikhail. Eres lo suficientemente mayor para tener cuidado. En respuesta a la respuesta tranquila de César, Dmitri continuó. Están tranquilos dentro de la organización de Mikhail, pero es un rumor que ya se ha difundido en secreto. Lomonosov no tiene sucesor, así que si Mikhail termina así. Dmitri se quedó sin palabras, pero ambos conocían la conclusión. Una leve sonrisa apareció en los labios de César. Rusia vendrá a mis manos. Saludos al zar. Dmitri dijo significativamente y vació el vaso elevado de inmediato. César se dio la vuelta y trató de salir de la habitación privada. Como acababa de agarrar el pomo de la puerta, Dmitri dijo abruptamente. Es la habitación de la derecha al final del pasillo. César miró hacia atrás y Dmitri sonrió con amargura. Manténgalo fácil. Son los mejores niños. César se dio la vuelta y salió de la habitación privada sin decir nada más. Como si fuera una señal, las mujeres entraron corriendo en la habitación. El gerente entró rápidamente detrás de las mujeres que discutían entre sí por el lado de Dmitri y dijo, una vez que ha pedido, 10 personas han sido preparadas. Está bien, ¿te has abastecido de alcohol? El gerente asintió con una cara rígida. Tenemos 3 veces más reservas de lo que normalmente tenemos. Por si acaso, le dije a la compañía que suministra alcohol que esperara toda la noche para recibir una llamada hoy. Se necesita una gran cantidad para emborracharlo, así que traemos alcohol de vez en cuando. Nunca debes dejar caer alcohol en el camino. Volviendo a enfatizar la victoria de Dmitri, sonrió dulcemente a la belleza rubia que se sentó a su lado. La mujer que fue empujada fuera de la pelea y finalmente se sentó en el otro lado le habló rápidamente a Dmitri para desviar su atención. Por cierto, Dmitri, ¿realmente está tratando con 10 personas en una noche? Solo. Dmitri se rió a carcajadas ante la expresión de incredulidad. No puedes creerlo. Es cierto. Parece ascético desde el exterior, pero su naturaleza es una bestia. Dmitri recordó una expresión vaga en su rostro, como si rastreara recuerdos con una sonrisa en su rostro. Solo hemos tenido sexo juntos una vez. El vaso vacío de Dmitri estaba lleno de vodka, y Dmitri continuó levantando el vaso lleno. Compré 5 niñas y las hice rodar. Pero, ¿sabes lo que pasó al día siguiente? Las mujeres abrieron los ojos y miraron a Dmitri. Dmitri dijo con una sonrisa. 3 de ellos fueron hospitalizados. No puedo permitirme uno de esos tipos. Se escuchaban sonidos de respiración por todas partes. Dmitri vació el vodka de inmediato y dejó el vaso ante su reacción mientras se miraban con duda. Desde entonces, ha estado bebiendo sin parar cuando tiene relaciones sexuales. ¿Por qué crees que es? Esta vez no hubo respuesta. Dmitri no esperó y dio una respuesta. Bebo toda la noche, y cuando estoy tan borracho que no puedo soportarlo, entonces se detiene. La habitación privada de repente se volvió tan silenciosa como un ratón muerto. Dmitri sonrió suavemente a las chicas que habían olvidado qué decir mientras contenían la respiración. Quiero decir, ese tipo nunca se cansa. Todavía nadie habló, solo Dmitri levantó el vodka con una mirada de alegría e indecisión. Veamos cuánto tiempo pasará esta vez. El frío, que había estado haciendo estragos durante mucho tiempo, fue barrido. Leo Wan, quien se despertó a la misma hora que de costumbre, se levantó de la cama con una sensación de ligereza en el clima más cálido que otras veces.
Hoy iba a resolver un asunto personal después de mucho tiempo. El horario es sencillo. Subir al tren hasta la última parada y encontrarse con la persona que vive en la dirección. Persiguiendo la única pista. Miró la nota que tenía en la mano. No quería tener grandes expectativas, pero no pude evitar sentirme más liviana en un rincón de mi corazón. Voy a ir. Después de saludar a la abuela que la acompañó a la puerta principal, Li-Wan se apresuró a seguir adelante. A pesar de que el día había despejado, mientras caminaba por las calles de Rusia, que todavía estaba muy fría, pensó involuntariamente, hoy hace calor, y luego sonrió con amargura. Parecía bastante familiarizado con Rusia. Cuando vine aquí por primera vez, pensé que moriría congelado sin poder sobrevivir ni un solo día. Ya han pasado 7 años. De repente, Li-Wan recordó ese día y le dolieron los ojos. Wona-le, puedes hacerlo. Recordé el rostro de mi madre, acariciando su mejilla con impotencia. Dejó escapar un pequeño suspiro y se decidió de nuevo. Seamos más fuertes, estoy seguro de que puedes encontrarlo. Li-Wan, que apretó ligeramente los puños, caminó afanosamente con pasos más poderosos. Viajó hasta un amplio país y llegó a su destino después de mucho tiempo en un tranvía tambaleante. Las afueras de la ciudad, donde los habitantes de la ciudad solían comprar pequeños jardines o villas para cultivar sus propios cultivos, estaban tranquilas los días de semana ya que no había mucha gente allí. La visión de un extranjero caminando por una tranquila calle rural era inevitablemente llamativa. En particular, por alguna razón, Li-Wan solía llamar la atención donde quiera que iba. Nuevamente, saludó con una breve sonrisa en el rostro de la campesina que lo miraba fijamente mientras aún se dedicaba a la agricultura. Dejando atrás el hecho de que todavía le estaba espiando después de devolverle el incómodo saludo, Li-Wan caminó afanosamente hacia la dirección escrita en la nota. Después de caminar solo durante algún tiempo por un tranquilo camino rural, finalmente llegó a su destino. Llamé a la puerta suavemente y, después de un rato, llegó la respuesta. ¿Quién eres tú? El sonido de pasos fue seguido por la voz del anciano temblando ligeramente. Mientras esperaba que saliera por la puerta principal, el corazón de Li-Wan comenzó a latir con cautela. Hasta ahora, he estado holgazaneando todo el tiempo. Era una pista que apenas había encontrado después de 7 años. Tal vez pueda conseguir algo esta vez. La puerta se abrió con un timbre resonante, y el rostro de un anciano lleno de arrugas se enfrentó a Li-Wan en el umbral destartalado. Li-Wan mostró una brillante sonrisa y ahora pronunció las líneas que tenía en la boca como de costumbre. Hola. Mi nombre es Li-Wan Jun, abogado. Li-Wan, quien sacó una tarjeta de presentación y se la entregó, agregó que el abogado lo miró de mala gana como si se estuviera preguntando qué estaba pasando. ¿Es usted el señor Cybernik? Está. Para él, que todavía miraba con sospecha, Li-Wan respondió con suavidad y nerviosismo. Vine aquí porque quería preguntar algo. Quizás. ¿Conoces a una mujer coreana que se alojó en esta casa hace unos 30 años? Mi nombre es Jeon Su-yeon. No, mi nombre es Su-yeon Jeon. El anciano, que había parpadeado en blanco, de repente pareció sorprendido después de unos segundos de pausa. Con él, el corazón de Li-Wan comenzó a latir violentamente. Vaya, no fue hasta tarde en la noche que Li-Wan regresó con pasos temblorosos y débiles. Era una pista que apenas había encontrado. El anciano se acordó de su madre. Pero eso fue todo. Una verdadera y maravillosa dama de Corea. Fue difícil encontrar la información que quería de él, quien apenas recordaba que un día abandonó repentinamente el lugar. Lamentó no poder ayudar a Li-Wan, quien estaba visiblemente decepcionado, y se ofreció a averiguar sobre la doncella del pueblo que era cercana a la madre de Li-Wan en ese momento. Por supuesto, fue difícil encontrar su rastro porque se había ido de la aldea durante mucho tiempo, pero prometió averiguarlo y tomó la mano de Li-Wan con fuerza. Es hasta aquí, suspiré de nuevo. Encontrar la casa del anciano también requirió mucho esfuerzo. Pocas personas recuerdan lo que sucedió hace casi 30 años, y su paradero a menudo era oscuro después de encontrar pistas. De todos modos, por ahora, no tenía más remedio que esperar una llamada del anciano. Otro punto. Se encogió de hombros, incapaz de ocultar su vacío. Las luces del café estaban apagadas. Parece que la abuela del dueño se acostó temprano. Li-Wan, con cuidado de no despertar, entró por la puerta trasera y se cambió los zapatos polvorientos por pantuflas. Ya no tengo energía para hacer nada hoy. Vamos, lávate y vete a dormir. Pensó mientras subía las crujientes escaleras respirando tanto como podía. Después de abrir la puerta para calmar la cerradura que todavía estaba en problemas, Li-Wan, quien finalmente había recuperado el aliento, trató de entrar y se detuvo. Había algo dejado en el suelo. No había nada sospechoso en el sobre que alguien había empujado por la rendija de la puerta. Rompiendo el sobre, caminó con dificultad directamente a la cama y se derrumbó en el suelo, sin querer hurgando en sus bolsillos, y luego se fue. Pensamientos de cigarrillos llenaron su mente, pero desafortunadamente no quedaba ni un solo cigarrillo.
Ya se había fumado un paquete entero de cigarrillos de camino a casa. Con un suspiro amargo, Lee Won miró dentro del delgado sobre y de repente frunció el ceño. Esta. Todo lo que había dentro era un billete sencillo. Lee Won, que miraba inexpresivamente las entradas para el espectáculo de ballet en el Teatro Bolshoi, volvió a mirar el sobre con el ceño fruncido. De cualquier manera, solo había un boleto. También fue la actuación de la noche siguiente. ¿Qué demonios es esto? Después de eso, Lee Won, quien encontró una tarjeta de presentación delgada dentro del sobre, pronto entendió la situación. César. Revisando la misma tarjeta de presentación que había recibido anteriormente, recordó que mañana era la fecha límite para la fecha que le había declarado. ¿Me vas a dar la respuesta allí? ¿Qué os parece venir hasta aquí y dejar solo el billete? Lee Won, quien volvió a mirar el boleto con una cara desconocida, lo volvió a poner en el sobre y lo dejó sobre la mesa. No tenía intención de ir al espectáculo, pero no había ninguna razón para evitar conocer a un hombre. Ya sea que César esté de acuerdo o no, ambas partes han preparado un plan. Espero que no perdamos el tiempo el uno al otro. Después de tomar una breve ducha, pensó Lee Won, se acostó pronto, dejando de lado el trabajo. Duro. 6. Después de que pasó la noche, el clima frío comenzó nuevamente y el cielo a menudo se oscureció. Lee Won se metió el cuello de su abrigo y apenas llegó a su destino a través del viento feroz. El tren, que se averiaba con frecuencia, también se detenía en 2 estaciones o más lejos. Estar de pie esperando el próximo tren era como una tortura. Apretó los dientes y corrió frenéticamente por la calle el equivalente a 2 estaciones. Bienvenido a... Cuando apenas llegó, Lee Won estaba sin aliento y sus hombros temblaban con una cara sonrojada. Tan pronto como entró, dio un breve saludo y dejó su abrigo en la entrada, y solo entonces volvió en sí. Miró alrededor de la habitación mientras sentía que su cerebro, que había sido endurecido por el frío, se movía poco a poco. El teatro, tan grandioso como su antigua historia, estaba bastante lleno de gente que venía a ver la función. ¿Será capaz de encontrar al hombre entre las personas que se reúnen y hablan en traje formal para la actuación? Las preocupaciones estaban solo en el aire. Con solo un breve escaneo del pasillo, Lee Won encontró al hombre de inmediato. Destacaba mucho la figura de él sentado con las piernas cruzadas en el sofá de un lado y leyendo un folleto. Sin embargo, el movimiento del hombre, cuya única acción fue pasar las páginas lentamente, fue tan frío que suspiró. Un traje marrón oscuro con un corte perfecto que se envuelve alrededor de su cuerpo era una elección simple pero noble, pero el alfiler de corbata de diamantes como una inversión con una corbata ordenada parecía contar la historia completa de un hombre. Lee Won podía ver a todas las personas que pasaban, espiándolo frenéticamente. ¿Cómo cambiaría la reacción de esas personas si se enteraran que ese hombre era un mafioso? Tenía curiosidad, pero no pude encontrar la respuesta. Sin perder tiempo, Lee Won se movió directamente hacia él. Cuando me detuve justo frente a él, la mano del hombre que pasaba lentamente las páginas también se detuvo. Lee Won abrió la boca mientras miraba su cabello dorado brillando a la luz de la luz interior. Señor César. El hombre alzó la vista hacia la dulce voz. Los ojos de color gris plateado oscuro que le recordaban los cielos nevados de ventiscas interminables se enfrentaron a Lee Won. El hombre no reaccionó. Solo cerré el folleto y sonreí brevemente. Venir. Lee Won se distrajo momentáneamente con la sonrisa inesperada. Su fina sonrisa fue inesperadamente tan inocente que lo hizo dudar, a pesar de que ya sabía que era un ejecutivo de una gran organización mafiosa. ¿Cómo podía un hombre así tener una sonrisa tan inocente? Lee Won perdió la cabeza por un momento y lo miró. Afortunadamente, la magia se rompió rápidamente. En el momento en que César se levantó, la enorme sombra de un hombre cayó sobre Lee Won, lo que hizo que Lee Won de repente se diera cuenta de la realidad. Lee Won agradeció a Lee Sun por regresar y abrió la boca en un tono diferente al habitual. Ahora respóndeme. Justo en ese momento, sonó la campana para señalar el comienzo de la función. Cuando Lee Won, que había girado la cabeza sin querer, volvió a mirar a César, abrió la boca mientras miraba la sala de conciertos. Comenzaré pronto. Venga. Le ruego me disculpe. Ante las palabras inesperadas, dejó de hacer un sonido chillón. Sin embargo, César no entró en pánico en absoluto, sosteniendo el folleto enrollado en una mano y sosteniendo el brazo de Lee Won en la otra. Lee Won, quien de repente fue agarrado por su brazo, se detuvo, pero César no dudó y lo arrastró. Lee Won exhaló rápidamente cuando de repente fue arrastrado por él. Espera, solo estoy aquí por una respuesta. Estoy pensando en ir a ver una actuación. Te daré una respuesta cuando vea la actuación. Ante las palabras de César, Lee Won hizo una pausa. A Lee Won, quien lo miró avergonzado, César le preguntó con indiferencia. La respuesta fue hasta hoy. Todavía quedan 5 horas, ¿no tienes tanta paciencia? El tono de su voz no cambió mucho, pero Lee Won de repente se dio cuenta de que se estaba burlando de él. Si pensabas que estarías nervioso e histérico, estabas equivocado.
Lee Wan respondió mirándolo desafiante. Odio perder el tiempo. Giselle está perdiendo el tiempo, demasiado. César, quien habló en un tono que no estaba ni desilusionado ni sorprendido, miró a Yvonne. Entonces, ¿cómo vas a hacerlo? La respuesta ya estaba decidida. Dijo Lee Wan, mirándolo obstinadamente. Espero que valga la pena la inversión de su precioso tiempo. Los ojos de César se entrecerraron ligeramente. Lee Wan notó instintivamente que estaba sonriendo con sinceridad. Giselle bien vale la pena. La campana sonó una vez más, y justo antes de que la puerta se cerrara, los dos entraron a la arena. La actuación de la orgullosa compañía de ballet de Rusia se llevó el alma. Fue una pena ver una actuación como esta en tales circunstancias. Giselle, una chica de campo que es objeto de burlas por un aristócrata playboy, elige morir. La compañía de ballet estuvo excelente, pero Lee Wan no pudo disfrutarla. No podía concentrarse en el escenario porque estaba impaciente por saber qué tipo de respuesta le daría el hombre sentado a su lado, cuándo y cómo. Después de un breve descanso, logró calmarse. Este tipo va a hablar después de que termine el programa. Cuanto más ansioso y aterrorizado se volvía, más seguro estaba de complacer a este hombre. Nunca va a seguir tu camino. Lee Wan estaba decidido y concentrado en la actuación en serio. A diferencia de la alegre y brillante parte 1, la parte 2 fue melancólica y tranquila. El cuerpo de la bailarina, que está a punto de romperse, se convierte en espíritu y nada en el aire por un momento. Un amor al que no se puede renunciar incluso después de ser traicionado y morir. Los lamentables movimientos de Giselle para salvar al hombre continuaron, y la audiencia contuvo la respiración arrepentida. Mientras Lee Wan, quien se había enamorado de su nariz, calmaba su respiración, de repente se escuchó un sonido bajo como si fuera un susurro. No respondas a la oferta. Los nervios que habían estado en el escenario por un instante ante la voz grave de César se concentraron en él de inmediato. Mientras esperaba una respuesta, prestando atención a sus palabras, César, que se había detenido deliberadamente, susurró. No puede haber negociaciones ni compromisos conmigo. Lee Wan se puso rígido como estaba. En ese momento, las luces se apagaron y la gente aplaudió. La actuación ha terminado. Todos aquí y allá vitorearon con emoción y aplaudieron por las palmas rotas, pero Lee Wan no se movió. Lentamente, su mente giró y luchó por aceptar la situación actual. Al final, al escuchar la palabra de rechazo, me vi obligado a sentarme al lado de este hombre y ver el programa. En ese momento, César se puso de pie. Cuando Lee Wan, que parpadeaba con una expresión desconcertada, lo miró, César también lo miró y sonrió levemente. ¿Vamos a comer juntos? Bajo. Una exclamación impactante salió por sí sola. Lee Wan, cuya expresión cambió de inmediato. Saltó y lo miró. ¿Crees que voy a cenar contigo en paz ahora? No necesitaba más precauciones ni nada. César abrió la boca mientras gritaba en un tono violento. Bueno, no es así. Por el contrario, Lee Wan ignoró la pregunta como si fuera extraña y se dio la vuelta. Hijo de puta, debería haberme puesto una pluma estilográfica en el cuello entonces. Incapaz de contener la creciente ira, sus pasos naturalmente se volvieron violentos. Lee Wan salió apresuradamente de la sala de conciertos con pasos bruscos. Cuidando su espalda, César solo sonrió extrañamente, pero no trató de atraparlo. Un hombre que los había estado observando desde un lugar secreto se escondió y presionó el botón de su celular. Sí, senador Saanov. Ese soy yo. Llamé porque tengo algo que decirte, pero... Sentía como si mi cuerpo estuviera pegado al colchón. Lee Wan hizo un sonido de dolor y se sacudió y giró lentamente. Cometí un error. Me culpé una y otra vez, pero el dolor de cabeza no mejoraba. Fue porque bebió demasiado con alcohol barato. Por eso no debes beber alcohol cuando estás de mal humor. No podía controlar lo que estaba bebiendo. Me arrepentí de nuevo, pero nada cambió. Todavía estaba escupiendo un gemido hirviente por el dolor de cabeza que constantemente golpeaba mi cabeza, pero de repente escuché un golpe afuera. Hola, ¿estás ahí? La voz chirriante de la abuela resonó sordamente. Era obvio que Lee Wan, que bajaba todos los días a la misma hora, estaba preocupado y subía. Lee Wan suspiró y respondió. Sí, me desperté. A pesar de que podía oírse a sí mismo, una voz áspera y agrietada se filtró bruscamente. La abuela entró con la puerta abierta y chasqueó la lengua al ver la figura de Lee Wan, que yacía en la cama y no podía moverse. ¿Qué tipo de alcohol bebiste así? ¿Qué pasó? Gimió antes de responder, pero abrió la boca con amargura. Me enojé un poco, así que está bien ahora. Sintió una sensación de vergüenza por la voz, que ni siquiera era lo suficientemente buena para que él escuchara, y el sonido se desvaneció. Podía sentir que mi camisa y mis pantalones, que había usado la noche anterior, se dormían. La abuela puso los ojos en blanco como si lo supiera todo y lo dijo de buena gana. Creo que deberías tomarte un descanso hoy. Te conseguiré mi coche para que puedas beber y dormir.
Tienes que beber alcohol con moderación, está bien beber lo suficiente como para lastimar tu cuerpo, ¿eh? Junto con el sonido de pasos caminando por el pasillo, las molestias también se desvanecieron. Momentos después, cuando la abuela regresó con té con miel, estaba dormido de nuevo. ¡Guau! Un sonido violento despertó a Lee Won de inmediato. Lee Won, que había estado durmiendo profundamente, abrió los ojos y se quedó allí por un rato. No pasó mucho tiempo para que el siguiente sonido resonara en su oído, que yacía en silencio con la frente severamente distorsionada. Chicos, ¿qué están haciendo? ¿No puedes parar ahora mismo? En el momento en que se escuchó otro violento estallido junto con el grito de la anciana, Lee Won no dudó más y saltó de la cama. En un instante, mis ojos temblaron violentamente. Esta. Se derrumbó en el suelo y se golpeó la cara, pero rápidamente se levantó, tragando palabrotas en su boca. Los disturbios continuaron. Abuela, ¿qué está pasando? Lee Won, que bajó corriendo las escaleras a toda prisa, dejó de gritar. La escena que se desarrolló frente a mí fue un verdadero caos. En el momento en que vio la escena del café, que estaba rota y desordenada, se endureció, aunque sea por un corto tiempo. Sillas viejas rodaron por él. Suelo, mesas volteadas y partidas a la mitad, tazas de té y cuencos hechos añicos. Los hombres que se estaban amotinando ante el grito de Lee Won se giraron para mirarlo, y la anciana, que usaba el mal mientras perseguía a los hombres duros, se detuvo. Abuela, ¿qué diablos es esto? Lee Won, quien se apresuró a quitarla para no lastimarse, le dio la espalda a su abuela, quien estaba a punto de atacar a los hombres nuevamente, e inmediatamente los enfrentó. ¿Qué pasa, chicos? ¿A dónde te atreves a ir ahora? Los hombres se detuvieron cuando gritaron con voz enojada, y luego parpadearon el uno al otro. Parece que eres ese buen abogado. Esta vez, Lee Won se detuvo. Pero no duró mucho. Escucharé lo que digas, entonces, ¿por qué molestar a la gente? Debería haberte dicho que te deshicieras de Nikolai de inmediato. Tan pronto como el hombre lanzó un puño, Lee Won empujó a la abuela y pateó al hombre. Oigan, estos muchachos, estos novatos. Detente ahora. No puedes parar. Un grito como el grito de una abuela vino desde atrás. Hubo un total de 5 asaltantes. Nikolai, que bajó un compás antes que Lee Won, ya estaba estirado allí. Me sentí conteniendo la respiración, sin siquiera tener el coraje de ayudar a los demás. Lee Won sacudió la cabeza frenéticamente tratando de resolver a los hombres que lo atacaron rápidamente de alguna manera. Mientras tanto, los hombres restantes estaban rompiendo sus muebles. Basta, hijos de puta. Lee Won escupió duras palabrotas y golpeó a los hombres. El sonido de muelas volando y huesos rompiéndose se podía escuchar uno tras otro. Incapaz de siquiera gritar, saltó sobre el hombre que estaba sentado e inmediatamente trató de correr hacia el hombre que estaba actuando, pero lo agarró del hombro por detrás. Cuando se dio la vuelta, Lee Won lanzó su puño y dejó al hombre que se sentó con un grito y se dirigió hacia el otro tipo. El hombre estaba a punto de tirar el oporto viejo. Una anciana contemplativa gritó desde atrás. No, eso es. Lee Won apretó los dientes y estiró la mano tan fuerte como pudo, pero otro hombre se abalanzó sobre él antes de eso. Junto con el sonido sordo de estallido, estaba el fuerte sonido de la cerámica rompiéndose. Cuando Lee Won, que había derribado al hombre, giró la cabeza con urgencia, ya era demasiado tarde. Fue después de que el puerto se hiciera añicos. Contemplando y quieta, vi la figura de mi abuela. Los hombres que se levantaron tardíamente atacaron a Lee Won nuevamente, y Lee Won apretó los dientes y golpeó a los hombres. Estos bastardos. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres que habían estado peleando por un tiempo regresaran cojeando. Era raro que Lee Won persiguiera a un oponente que corría, moviera los puños y lo pateara. Sin embargo, esta vez, Lee Won corrió cerca de 100 metros para perseguirlos, quienes competían frente a ellos y huían en el auto. Al final, respiró hondo, mirando la cola del auto que desaparecía frente a sus ojos. La escena que quedó después de que los hombres regresaron fue aún peor. En la quietud, en un café que estaba roto y sin muebles en buen estado, la abuela estaba en cuclillas y miraba a algo. Eran los pedazos rotos de la olla los que se juntaban uno a uno con sus manos arrugadas. El oporto que había preparado cuando se casó con su esposo era uno de los pocos artículos con preciosos recuerdos de su esposo que se fue antes. Ella, que generalmente era digna y nunca doblaba la espalda cuando estaba de pie, era demasiado pequeña y andrajosa en este momento. En el momento en que vio gruesas lágrimas que caían de las manos temblorosas de la abuela mientras recogía los pedazos en silencio, Lee Won apretó los dientes. Solo había una persona que podía hacer esto. ¿Estás diciendo que vas a mostrar la negativa que declaraste el día anterior en acción? Al ver a su esposa llorar mientras sostenía la evidencia desordenada de Nikolai, Lee Won no dudó más, sacó su abrigo como si lo arrebatara y salió corriendo. No puedo perdonar. El lugar a donde ir ya estaba decidido. Fue César, quien se encargó de ordenar esta absurda cosa. El dulce aroma del té impregnaba la oficina. Como la mayoría de los rusos, a César le encantaba el té.
En particular, una taza de té por la mañana era lo suficientemente importante como para influir en su estado de ánimo durante el día. César, quien estaba perfectamente equipado con lo mejor de su traje, se quitó la chaqueta y se la entregó a Yuri, quien rápidamente la tomó y preguntó: ¿Cómo estás? Yurich, que había estado esperando a que César bebiera su té, preguntó con cautela. Después de tomar un sorbo después de saborear el incienso, las esquinas de los ojos de César se suavizaron. Yuri inmediatamente notó la respuesta. César dijo brevemente: La mano de obra de Lyudmila siempre es buena. En otras palabras, sus habilidades laborales eran deficientes. A menudo omitía memorandos y los documentos que escribía tenían errores tipográficos, por lo que le resultaba difícil organizar un horario sencillo. Sobrevivió solo porque podía preparar el té favorito de César. Al ver la reacción de César, quien también estaba satisfecho esta vez, Yuri estaba admirando a Lyudmila al otro lado de la puerta. Preparar té era todo lo que Lyudmila hacía bien, pero eso fue suficiente. Gracias a esto, todos en la oficina pudieron mantener la paz de la mañana. Además, el estado de ánimo del zar hoy parecía mejor de lo habitual por alguna razón. Parece que te gustó mucho la actuación de ayer. Yurich se tomó un descanso e intentó pedir trabajo con un abogado. Pronto quedó claro. En una situación completamente diferente de lo que esperaba. Hacer clic. Al sonido de la puerta abierta sin llamar, César y Aurich levantaron la vista al mismo tiempo. Fue Lyudmila quien entró. Era imposible incluso para la errónea Lyudmila abrir la puerta sin permiso y entrar. Pero su rostro azul pálido dejó en claro que no fue solo un error accidental. La vaca, el cliente ha venido. Con una cara que parecía estar a punto de llorar en cualquier momento, Lyudmila jadeó y apenas habló. Y detrás de ella, apareció un hombre alto. Avergonzado por su aparición inesperada, Yurich se dio cuenta más tarde por qué temblaba tanto. Vi a Lee Won sosteniendo algo en su espalda. Tú, este tipo. Estaba a punto de gritar: ¿Qué estás haciendo? De repente, Lee Won se quitó la mano de la espalda. Era una pluma estilográfica gruesa que apareció a la vista de Lyudmila, quien gritó y se retiró. Cuando se dio cuenta de que era un simple bolígrafo, no una pistola, lo que la amenazaba. Su rostro se contrajo aún más. Su mirada contemplativa se dirigió directamente a César. Lee Won abrió la boca detrás de ella, aterrorizado por el hecho de que había cometido un error y había dejado entrar a un invitado no programado. Lamento haberte asustado. Al verlo inclinar la cabeza mientras se disculpaba cortésmente, Lyudmila se sorprendió una vez más y no supo qué hacer. Lee Won, que levantó la cabeza, miró a César con una mirada. Tengo que conocerte. Eurich trató de llegar tarde, pero César fue más rápido. ¿Qué pasó de esta mañana? Como de costumbre, Lee Won lo miró directamente en respuesta a su voz relajada. Tengo algo que decirte. El que quiera. Tengo que servirte a los invitados. César, que había bloqueado a Yurich cuando estaba a punto de salir, lo miró de reojo. Incapaz de superar la presión silenciosa, Yuri tuvo que salir de la oficina agarrado del hombro de Lyudmila, que lloraba y vacilaba. Ampliamente. Con el silencioso sonido de la puerta, se quedaron solos. Vestido con un chaleco nuevo sobre una camisa, César habló casualmente. Tienes suerte. Lyudmila es buena para hacer té. Sentado en el sofá individual, señaló el largo sofá a su lado como si fuera a sentarse. Lee Won, que lo miraba, lo siguió en silencio y se sentó en el largo sofá. Lyudmila no tardó mucho en volver con su coche. Mientras dejaba el auto en un estado mucho más tranquilo que antes, Lee Won sonrió amargamente como si lo sintiera. Lyudmila lo miró, parpadeando con los ojos rojos e hinchados, y salió de la oficina sin decir una palabra. El té de la mañana es genial para despertar. Como dijo, César, quien tomó una taza de té y saboreó el aroma, tomó un sorbo e inmediatamente pareció satisfecho. César miró a Ji-won como si también te pidiera que bebieras, pero no se movió. Solo miró a César con una expresión dura que no era muy diferente a la habitual. Era solo que sus ojos ardían intensamente. Por el hecho de que amenazó al secretario y lo atacó sin previo aviso, el hombre de hoy era extraño. A pesar de que no era un traje caro, siempre tuvo una apariencia prolija, pero hoy fue muy diferente a lo habitual. Una camisa arrugada metida sobre los pantalones desordenados, el abrigo casualmente drapeado y desabrochado, y ni siquiera usaba un zapeca, imprescindible para salir. Además, la parte de atrás de su cabeza estaba salvajemente extendida como si no se hubiera mirado en el espejo, como si acabara de despertarse y saltar. ¿Hubo incluso un terremoto? Con eso en mente, César de repente encontró un puño cubierto de sangre y un gran hematoma en un lado de su hermoso rostro, y frunció el ceño levemente. ¿Alguna vez has tenido una pelea en un día? Pensando en su corazón, César sacó a relucir el tema con indiferencia. Este té no es de muy alta calidad, pero cuando la temperatura y la concentración son las adecuadas, es increíblemente fragante. Lyudmila fue la primera secretaria en extraer el aroma de este té de manera tan sorprendentemente perfecta.
No he sido capaz de encontrarlo desde entonces. César se rió brevemente. Porque si un talento es demasiado grande, es aceptable arruinar todo lo demás. Interiormente, Li Wan lo miró con una sensación increíble. ¿Cómo podría ser tan virtuoso con el sujeto que cometió tal cosa? Era la primera vez que tenía una cubierta facial de hierro. De hecho, pensó Li Wan, el ejecutivo de Mafia Sergeyev debe tener ese nivel de descaro. Li Wan abrió la boca por primera vez a César, quien agregó, no puedo hacerlo. No vine aquí para hablar de té contigo. César miró a Li Wan a través de la taza de té. Ha estado mirando fijamente a César desde que entró en la oficina. César saboreó el sabor del té que se enfriaba gradualmente una vez más y dejó la taza. ¿No puedes pagar una taza de té por la mañana? César, que apartó la mirada de la taza de té intacta de Lee Won, lo miró. Está bien, ¿cuál es el propósito? Li Wan se mordió el labio y lo miró sin decir una palabra ante la mirada que recorrió todo su cuerpo como si fuera de una manera tan vergonzosa. César estaba tan tranquilo que se le puso la piel de gallina. ¿Qué piensa este hombre de sí mismo? ¿Qué corrió hasta este lugar enojado por tal cosa? Incluso si mato a algunas personas, no sería un abrir y cerrar de ojos. Lee Wan dejó de morderse el labio y habló con calma. Ya sé lo suficiente sobre la mafia que hará cualquier cosa para ayudar a los legisladores a respaldarlo. Continuando hablando en un tono duro, fijó su mirada en César. Pero fue grave que incluso usé violencia contra mi abuela, que no tuvo nada que ver. Gracias a ti, me volví más decidido. Nunca perderemos contra ti. Lee Wan lo miró con odio. Vamos hasta el final, ¿quién ganará? César se quedó sin habla. Solo miró a Li Wan con una cara inexpresiva. César, que no había dicho nada durante un rato, abrió la boca. ¿Violencia? Ante la única palabra que salió tan simple y en vano, Lee Wan levantó la barbilla y preguntó provocativamente. ¿Estás preguntando por qué no sabes? César frunció el ceño en lugar de responder. ¿De qué diablos está hablando este tipo? Vienes a mí todo el tiempo y dices cosas que son completamente contradictorias y te preguntas por qué no lo sabes. César, que lo miraba con una actitud más noble que Li Wan sobre el tema de la mafia, abrió la boca solo después de que Li Wan dejó de hablar. ¿Incluso soñaste? ¿Qué? Lee Wan se detuvo ante las repentinas palabras. Por un momento, con una expresión de perplejidad en su rostro, mirando a Man Lee Wan, César continuó hablando lentamente. Me preguntaba si tuve un sueño extraño por la noche y vine aquí para armar un escándalo. Es vergonzoso interrumpir y decir cosas que no tienen contexto. De hecho, es diferente de la mafia. Eso es lo que debe hacer un abogado noble. César, que era sarcástico con un tono relajado, entrecerró los ojos. ¿O es que vas a intentar algo así porque está claro que no podrás ganar? ¿Qué? La provocación de César fue válida. Con el correcto vertido de aceite, la ira de Yvonne se encendió. De inmediato. Lee Won, que perdió los estribos por un momento, tomó una taza de té que no había sido tocada hasta ese momento y se la sirvió a César. Si no le daba un tiro en la cara, que lo estaba mirando burlonamente, sintió que iba a estallar en rabietas y morir. El té vertido precisamente hacia el hombre fue bastante intencional. Hasta que César se levantó de su silla. UPS. Cuando me di cuenta de mi error, ya era demasiado tarde. De repente, Lee Won sintió un déjà vu. El té rociado hacia él y la imagen de él levantándose de su asiento se sentía como en cámara lenta. La situación era muy similar a la anterior, pero una cosa era diferente. César se levantó de la silla y al mismo tiempo esquivándose, agarró el brazo de Li Wan, no su cintura, y se lo arrebató. ¡Ay! Man Li Wan gritó reflexivamente cuando lo arrojaron al sofá. César, que dobló el brazo por detrás y lo presionó, apoyó un brazo en el sofá y abrió la boca. Eres bastante irascible. Déjalo ir, maldito niño. Cobardemente. César chasqueó la lengua brevemente desde la parte superior del libón que luchaba. ¿De quién diablos aprendiste esa maldición? Tengo que averiguar quién es y darle mi alma. Haz lo que quieras, la violencia y la intimidación serán tu vida. De repente, César sonrió levemente a Li Wan, quien gritó vigorosamente al sujeto aplastado. Tan pronto como abrí los ojos, corrí de inmediato. Li Wan se detuvo ante las palabras inesperadas. César levantó la mano que estaba en el sofá y acarició suavemente el cabello de Lee Won, que sobresalía hacia un lado. Mi ropa está igual que ayer y mi cuerpo huele a alcohol. Parece que bebió bastante. ¿Qué importa? César continuó, ignorando los gritos de Lee Won, sacudiendo su cuerpo de nuevo. Cuando te despiertas del sueño, el olor corporal de una persona es el más intenso. César, quien enterró su nariz en el cabello de Li Wan, susurró. Este es tu olor. Como si tratara de recordar, Li Wan se puso rígido ante el sonido de una respiración profunda. En la tranquila oficina, la respiración de César resonaba con un eco particularmente fuerte. El cuerpo del hombre sentido a través de su espalda era tan realista.
A pesar de que llevaba un abrigo grueso, Lee Won podía sentir todo su cuerpo con tanta fuerza. La mano de César bajó y se quitó el abrigo barato que estaba entre ellos. El cuerpo del hombre tocó bajo el abrigo empujado por la mano apresurada. Lee Won notó por primera vez que sus pantalones eran muy delgados. No había duda sobre la sensación de tocar las nalgas. César, comprobando el olor a través de su cabello, acercó sus labios a su oído. Susurró mientras soltaba el pina que había estado mordiendo en silencio. Abre tus piernas. Una sombra oscura cayó sobre el rostro escultural del hombre que empujó a Lee Won. Cuando la bestia impresionantemente hermosa levantó los dientes hacia ella, Lee Won pudo sentirlo muy claramente, incluso en cada célula de su cuerpo. El pulso del hombre que se puso de pie tan caliente. Como el sonido de un latido fuerte se sintió claramente como un bulto de carne. Se sentía como si ya se hubiera endurecido en su cuerpo. Sintiendo un arma que parecía desgarrar el interior de inmediato, Lee Won giró lentamente la cabeza. Fríos ojos gris plateados lo esperaban en el lugar donde miraba con dificultad. En el momento en que sus ojos se encontraron, la satisfacción y la decepción cruzaron el rostro de César al mismo tiempo. No había miedo en el rostro de Lee Won mientras miraba a César. Más bien, Lee Won, quien distorsionó sus hermosas cejas, abrió la boca como si esta situación fuera muy molesta. ¿Siempre muestras tu poder así? El macho, que miró al elegantemente apuesto hombre retorcido de disgusto, mostró su lujuria e hizo un cinismo peligroso. Hasta ahora, era Lynch. Pero eres demasiado hermosa para eso. Lee Won torció los labios y sarcásticamente. Conveniente. Si te gusta tu cara, ¿duermes? César no respondió de inmediato. En cambio, levantó su dedo largo y agarró la barbilla de Lee Won y acarició su labio inferior con la punta del pulgar. Debe ser hermosa con sangre. Dedos duros dejaron de moverse y presionaron suavemente la carne roja en el interior de sus labios. Los ojos de César se entrecerraron ante la mirada de Lee Won, quien seguía mirándolo sin decir una palabra, y un suspiro fluyó de entre sus labios como un suspiro. Con un susurro bajo, un débil aliento se filtró en su carne roja y húmeda. ¿Y tú, manchada con mi semen? A la pregunta de César, Lee Won solo tenía una respuesta. Imagina tu funeral. Inesperadamente, César dejó escapar una breve carcajada ante las palabras que dijo mientras rechinaba los dientes. Frunciendo el ceño ante la reacción inesperada, César se apartó bruscamente y lo dejó ir. Lee Won, quien se puso de pie por reflejo y retrocedió, lo miró con desconfianza. Pero César, como si nada hubiera pasado, abrió el Hyundai de sobre la mesa y sacó un cigarro. ¿Volvemos al punto? ¿El café es un desastre? Lee Won observó cómo encendía minuciosamente un cigarro cortado con un cortador, sintiéndose molesto y avergonzado al mismo tiempo. Tú lo sabrías mejor. ¿Y? ¿Por qué piensas eso? Preguntó César, llevándose el cigarro a la boca. Lee Won inmediatamente levantó los ojos aterradoramente hacia él. Por supuesto, porque estás cuidando al senador Sano. Lee Won, que estaba hablando, se detuvo por un momento. De repente, se me ocurrió un pensamiento extraño. ¿No es este tipo? ¿Te duele la cara así? Cerró la boca ante las palabras que preguntó ante Lee Won. Incluso si muero, no diré que no es una medalla de una lucha orgullosa, sino que me caí de la cama solo y me hice moretones. ¿No lo hiciste? En lugar de responder, César entrecerró los ojos ante la pregunta que hizo con sospecha. Bueno, ¿qué te parece? Habló de manera extraña sin dar una respuesta rápida. Pensé, por supuesto, que debe haber una razón para venir y armar un escándalo en un momento. Como este. No es. Por supuesto, había una razón. No hay razón para venir y temblar ahora. Pero se sentía un poco fuera de lugar. Sé honesto. ¿Lo has hecho? César dejó escapar una larga bocanada de humo que había inhalado profundamente. Cuando Lee Won sin darse cuenta frunció el ceño ante el olor acre del cigarro, César abrió la boca. Si ese soy yo, ¿qué vas a hacer a continuación? Por supuesto que demandaré. César le preguntó a Lee Won, quien respondió de inmediato. ¿Evidencia? Cuando Lee Won se detuvo, César continuó hablando con calma. Sabes mejor que yo que si dudas de alguien prematuramente, eres culpable de inocencia, ¿verdad? Es difícil con la enfermedad cardíaca sola. Enumere la evidencia de que ordené todo y las circunstancias exactas detrás del incidente. El lado del periódico ha cambiado. Cuando Lee Won, avergonzado, no pudo encontrar nada que decir, César sonrió en silencio y se llevó el cigarro a la boca. Si fueras abogado e irrumpieras sin pruebas, por supuesto, habrías perdido el juicio. Lee Won se mordió el labio. Estaba enojado, pero no pude evitar admitirlo. Fue una derrota limpia. ¿Cómo pude cometer tal error? El problema fue que perdió los estribos al dejarse llevar por la ira. Su autoestima arrugada cayó al suelo, pero aceptó la situación con calma. Disculpe. Lee Won, que apenas volvió a su apariencia habitual, enderezó la espalda y abrió la boca con voz tranquilizadora.
Está bien. La próxima vez, vendré a ti con evidencia. Luego, después de despedirse y agregar un breve saludo, Lee Won se dio la vuelta. Señor abogado. Lee Won, que estaba a punto de dejar la oficina como estaba, fue llamado por César. Mirando hacia atrás de mala gana, César, que estaba sentado en el escritorio, preguntó. Estaba hablando de eso antes. Me pregunto si ese no es el caso, pensó Lee Won, pero desafortunadamente así fue. Cuando te linchan, el tímpano se rompe y la córnea se cae, es solo el comienzo. Hay casos en los que simplemente mueren. César dijo con calma, como si fuera asunto de otra persona. Como si no hubiera nada como una persona muriendo ante sus ojos. Por supuesto, era asunto de otra persona. ¿Alguien en el mundo se atreve a linchar a ese hombre? La última sugerencia de César. Escoger. ¿Estarías ciego o abrirías las piernas? Lee Won devolvió la pregunta tal como estaba. Si fueras tú, ¿serías comido por un león hambriento, o serías atado y enterrado vivo? César hizo una pausa e inesperadamente se rió a carcajadas. Cuando Lee Won parpadeó ante la reacción inesperada, César dijo con una sonrisa en su rostro. Es difícil, no puedo probarlo porque solo tengo una vida. Lee Won agregó con indiferencia como si supiera que lo haría. Si eliges, responderé. Con esas palabras, Lee Won inmediatamente se giró y salió de la oficina sin mirar atrás. Cuando se vio obligado a volver la mirada para cerrar la puerta, César, que lo había estado observando hasta ese momento, levantó levemente una mano para indicarle adiós. Después de aplastar el orgullo de Lee Won hasta el final, César desapareció por la puerta cerrada. Sar. Después de confirmar que Lee Won se iba, Yuri entró apresuradamente a la oficina y miró a su alrededor a César. ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Por qué diablos ese niño abogado siempre viene a visitarme con tanta prisa? Equitativamente. La voz de César interrumpió a Yurich, que hablaba apresuradamente. Cuando Yurich cerró la boca, César dio la orden en voz baja. Mira detrás de Zhanov, lo que está haciendo. Sí. ¿Senador Zhanov? Ignorando al sobresaltado Yurich, César respiró hondo. Me encargaste que hiciera algo más entre bastidores. Sus ojos grises, entrecerrados a través del brumoso humo del cigarrillo, brillaban sombríos.